en el tiempo en el cual la nación de Israel era gobernada por jueces o por libertadores que Dios levantó. Esos libertadores fueron levantados por Dios con el propósito número uno de rescatar a su pueblo de ese estilo de vida en lo cual, como dice el libro de Jueces, ellos hacían lo que bien les parecía, pero también eran libertadores que Dios había levantado para rescatar a su pueblo de la consecuencia negativa que ellos habían traído a sus vidas debido a ese estilo de vida que ellos estaban viviendo. Y en ese tiempo, en el tiempo en el cual acabo de describir y leímos anteriormente, una pareja de judíos sale de Belén con sus 2 hijos varones debido a una hambruna que había en el país. Ellos van de Belén y se trasladan a la tierra de Moab. Y allí las cosas, una vez llegan allí, las cosas parecen ir de mal en peor. Muere el esposo y queda solamente la esposa con sus 2 hijos. Los 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, pero después de 10 años ellos también murieron. La esposa entonces decide regresar a su pueblo con una de sus nueras, quien había insistido en quedarse o en ir con ella. El nombre de esta última mujer que acabo de mencionar, y como ya ustedes saben, es Ruth. Ese era el nombre de ella, quien, aunque originalmente era de Moab, después pasó a formar parte de Judá. Dicho de otra manera, una mujer que nació siendo, o que no nació siendo parte del pueblo de Dios, después se hizo parte de este. Y es interesante la vida de esta mujer, porque si vemos o conocemos la historia, esta es una mujer que primero era soltera, obviamente, pero después casada, pero después volvió a ser soltera otra vez debido a la muerte de su esposo, y después entonces se casó otra vez, como veremos más adelante. Y en este libro que lleva su nombre, Dios tiene un mensaje para los solteros cristianos en esta noche. Como dije al principio, no solamente, como vamos a ver, para los solteros cristianos, así que no se desconecte. Lo primero que quiero que veamos, que es el primer punto, lo he llamado la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La Biblia nos enseña que Dios libremente, como estudiamos esta mañana en la escuela dominical, como hemos enfatizado muchas veces en las enseñanzas que se dan aquí, Dios libremente ha planeado desde la eternidad pasada todo lo que ha de ocurrir en el tiempo. Y ese plan es para su gloria, pero también es para el beneficio o el bien de aquellos que son suyos. Nosotros sabemos por la Biblia que Él gobierna todo inalterablemente de acuerdo a ese plan que Él orquestó en la eternidad. Y la absoluta soberanía de Dios abarca todo lo que ocurre en el tiempo. Esta absoluta soberanía de Dios, y vamos a ver muchos versículos bíblicos aquí, abarca eventos buenos y malos. Isaías 45:7 dice: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Este plan o esta absoluta soberanía de Dios también abarca actos pecaminosos, sin que eso haga de Dios el autor del pecado o que sugiera que Dios se deleite en el pecado. No. Vemos en Génesis 50:20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Este es José hablándole a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La soberanía de Dios también abarca actos libres de los hombres, sin que por eso los hombres dejen de ser responsables de aquellas cosas que hacen o dejen de hacer. Y nuevamente es un misterio que nosotros no comprendemos a totalidad, pero que simplemente lo repetimos porque lo dice así la Biblia. Proverbios 16:1 dice: del hombre son las intenciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua.
La soberanía de Dios abarca cosas que ocurren por lo que nosotros llamamos suerte. Primera de Reyes 22:34 dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que él dijo a su cochero: da vuelta y sácame del campo porque estoy herido. Este rey que trató disfrazándose de escapar de esa profecía que Dios dio por medio del profeta, no escapó de ella. Los asuntos nacionales también están dentro de lo que es la soberanía de Dios. Vemos en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, dice la Biblia, había dado Jehová. Dios fue quien dio la salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. También la soberanía de Dios, nos dice la Biblia, abarca la destrucción final de algunos pecadores y la salvación de otros. Dice Romanos 9:18: de manera que de quien quiere tiene misericordia, al quien quiere endurecer, endurece. Y todos los detalles de nuestra vida están dentro de la soberanía de Dios. Y la pregunta es: ¿incluye esto también la persona con la cual tú te vas a casar, si esa es la voluntad de Dios? La respuesta es sí. Y eso nosotros lo vemos en el libro de Ruth. Después de que Ruth quedara viuda, ella terminó casándose con Boaz. Pero antes de llegar desde Ruth capítulo 1 versículo 1 a el último capítulo de Ruth capítulo 4, nosotros vemos que tuvieron que ocurrir una serie de eventos que para muchos, que cuando muchos lo ven, solo ven como una historia de las películas de Disney, pero nosotros los cristianos sabemos y podemos ver la mano de Dios llevando a cabo sus planes detrás de cada uno de esos eventos. Y les invito a que veamos brevemente, rápidamente, un panorama de Ruth y veamos cómo esos eventos culminaron en lo que Dios había orquestado de que Ruth y Boaz se casaran. Dice el capítulo 1, versículos 10 y el 14 de Ruth. Ruth capítulo 1, versículos 10 y 14: y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso lo vemos en los versículos 10, 14 y 16 del libro de Ruth. Según estos versículos, no fue una ni dos veces que Noemí le dijo a sus nueras que volvieran a su tierra. Ante esta insistencia de Noemí, una de sus nueras, nos relata el pasaje, se volvió a su tierra, pero Ruth se quedó. Y nuevamente, si Ruth hubiera vuelto, al igual que esta otra nuera de Noemí, fuera otra la historia. Pero Dios estaba orquestando todo y no permitió que Ruth tuviera la misma respuesta que esta otra nuera de Noemí. Versículo 22 del capítulo 1: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cuándo llegaron a Belén? Dice el texto, dice al comienzo de la siega de la cebada. Esta estación que ellos llegaran precisamente en ese tiempo fue un escalón necesario para que Ruth subiera al siguiente, que es el que vamos a ver ahora adelante. No fue coincidencia, nuevamente vemos que Dios fue quien orquestó que Ruth llegara con Noemí exactamente en esa época. ¿Para qué? Para lo siguiente que vamos a ver ahora. Capítulo 2, versículo 3 dice: fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, la cual era de la familia de Elimelech.
Entonces, si Ruth no hubiera llegado en esa época, no hubiera salido a cegar o a espigar. Pero Dios orquestó que ella llegara en esa época. Pero no solamente eso, en el capítulo 2, versículo 3, que es el versículo que acabamos de leer, Ruth fue al campo a espigar y sin ella planearlo, pero obviamente Dios lo tenía planeado, ella terminó en el campo, en la parte del campo que era de Booz. Si ella hubiera terminado en otra parte del campo, Booz, como vamos a ver más adelante, no lo hubiera visto. Pero Dios hizo que ella terminara exactamente en la parte del campo de Booz. Versículos 4 y 5 del capítulo 2 de Ruth. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Booz viene del campo, exactamente, dice el versículo, que él viene a Belén exactamente cuando Ruth estaba trabajando y él entonces ve a Ruth. Versículo 8 del capítulo 2. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Dios hace también que Ruth halle tal gracia ante los ojos de Booz que él le dice que se quede en esa parte del campo y no en otra. Versículo 1 del capítulo 4 de Ruth. Ruth 4:1. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Si tú querías encontrar a alguien, debías en esa época sentarte a la puerta de la ciudad, ya que ese era el lugar, eso era un lugar muy concurrido, donde se hacían incluso negocios. Sin embargo, el pariente más cercano de Noemí pudo no haber pasado ese día, pudo haber ocurrido un sinnúmero de cosas para que el pariente más cercano de Noemí no pasara. Pero el versículo nos dice, otra cosa que también pudo haber sucedido es que Booz pudo haberse cansado de esperar e irse, pero no. El hombre pasó, Dios orquestó todo para que este hombre, este pariente, con quien Booz tenía que hablar, pasara mientras Booz todavía estaba sentado a la puerta de la ciudad. Capítulo 4, versículo 6 dice: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí. Esto es después que Booz le habla acerca de redimir. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Así que vemos que aquí este pariente más cercano se niega a redimir. Si él hubiera aceptado, Ruth no hubiera terminado con Booz. Así que nuevamente, como dije al principio, desde Ruth capítulo 1 al último versículo de Ruth capítulo 4, para que llegaran allí tuvieron que acontecer una serie de eventos. Y es increíble que alguien pueda tener tanta suerte como Ruth. Es más lógico pensar, y la Biblia asimismo lo confirma, que Dios era quien estaba detrás de todo eso. No era la suerte, no es que el libro de Ruth fue escrito por los escritores y aquellos que hacen películas de Disney. No, es que Dios estaba detrás de todo esto. Y una aplicación que nosotros podemos sacar de todo esto es que, recuerden que es principalmente, pero no únicamente para los solteros, es pedirle a Dios que te bendiga a hallar, si tú eres una mujer, un hombre de verdad. Digo hombre de verdad porque en Proverbios 26 se dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No solamente un hombre que dice que es bueno, sino que verdaderamente lo es. Pídele a Dios que te bendiga con un hombre de verdad como esposo. Y si tú eres una mujer, haz eso, ¿verdad? Pero si tú eres un hombre, pídele a Dios que te conceda una mujer virtuosa también, como dice Proverbios 31:10, como
Dios se lo concedió a vos. Porque al final del día, amigos, hermanos, Él y solamente Dios es quien forma parejas. Ora y confía en que, tal como nosotros vemos en la historia de Ruth, Él sabe qué fichas mover, Él sabe cómo y Él sabe cuándo moverlas. Y Él sabe, y cuando Él lo hace mucho mejor que cada uno de nosotros. El segundo punto lo he titulado el carácter de la persona, el carácter de la persona. Entonces, ahora, cuando yo digo que debemos orarle a Dios para que nos conceda, si tú eres una chica, un hombre de verdad, si tú eres un chico, una mujer virtuosa, eso no quiere decir que debemos o que podemos recostarnos en el sofá viendo televisión, viendo Netflix, para que Dios haga lo que es nuestro trabajo, no. Y no me refiero a que no se deben hacer, como nosotros decimos, ciertas diligencias, lo cual nosotros debemos hacer. Pero el punto aquí es que yo quiero que veamos que debemos cultivar, sí, ciertamente hacer ciertas diligencias, pero cultivar nuestro carácter. Hay muchas mujeres que sueñan con tener un hombre de verdad como vos y están pidiéndole a Dios que le dé un hombre de verdad como vos, pero ellas no procuran ser mujeres virtuosas como Ruth. Hay muchos hombres que anhelan tener una mujer virtuosa como Ruth, pero ellos no procuran ser hombres de verdad como vos. Y lo mismo se puede decir de aquellos que están casados. Las mujeres que dicen, oh Dios, si mi esposo fuera como vos, yo sería feliz. Pero la pregunta es, ¿eres tú una mujer virtuosa como Ruth? O los hombres que dicen, oh, si mi esposa fuera tan virtuosa como Ruth. Pero la pregunta es, ¿eres tú un hombre de verdad como vos? Así que lo que yo quiero que veamos en esta sección es que veamos brevemente cómo era el carácter de estas dos personas. Cómo era el carácter de Ruth, cómo era el carácter de vos. Comenzamos con el carácter de Ruth. Nosotros vemos, capítulo 1, versículo 16, que Ruth se había convertido verdaderamente a Dios. Ella era una cristiana real, una persona fiel a Dios. Ella se había convertido realmente a Dios, dejando a su pueblo idólatra y refugiándose en el Dios verdadero. Capítulo 1, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. También en el capítulo 1, versículo 8, nosotros vemos que Ruth era una mujer misericordiosa. Una mujer misericordiosa, incluso la misma Noemí en el versículo 8 lo reconoce y la alaba por eso. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Dice Noemí, ustedes, incluyendo Ruth, han mostrado misericordia hacia mí. Nosotros vemos en el versículo 17 del capítulo 1 también que Ruth era una mujer fiel. Una mujer fiel a aquellos a quienes ella amaba. Dice el versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que sola la muerte haga separación entre nosotras dos. ¿Qué nivel de fidelidad? Ese es un nivel de fidelidad que nosotros buscamos, ese es un nivel de fidelidad que nosotros anhelamos. Y no solamente que sea de boca, sino también de actitud. Y eso lo demostró Ruth. También en el versículo 18 nosotros vemos que una de las características de la persona de Ruth es que ella era persistente, perseverante en lo que es lo bueno. Versículo 18, Noemí les rogó 4 veces que se fuera, pero ¿qué ella hizo? Ella permaneció.
4 veces Noemí le dice, vuelve a tu tierra, vuelve a tu tierra. Una de sus nueras volvió, pero Ruth siguió persistiendo. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Noemí se rindió en su insistencia de que volviera, porque Ruth era una mujer que era persistente en lo bueno. Pero también nosotros vemos en el capítulo 2, versículo 2, que Ruth era una mujer respetuosa. Ella no exigía, sino que rogaba. Capítulo 2, versículo 2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. El versículo 7 también nos habla acerca de este carácter de Ruth. Como una mujer virtuosa, nos dice que ella era una mujer trabajadora, una trabajadora incansable, por iniciativa y no por obligación. No es que la estaban obligando a trabajar, sino que ella tomó la iniciativa de trabajar. Versículo 7 del capítulo 2, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gravillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. También nosotros vemos que Ruth era una persona con un carácter agradecido. Ella era agradecida, capítulo 2, versículo 10. No creía que le debían los favores, y ese es uno de los grandes problemas de la sociedad en las cuales nosotros vivimos hoy en día, que las personas creen que se le deben los favores, y cuando no se le hacen los favores se enojan. Pero Ruth no era así. Ella no creía que los favores se debían. Ella dice, ella también, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Eso le dice ella a vos. También nosotros vemos en el capítulo 3, versículos 5 y 6, que Ruth era una persona sumisa. Y esa es una de las características que se requiere de la esposa según Efesios 5. Capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Una mujer sumisa. Y por último, de las características que quiero resaltar acerca de Ruth, es que ella era de una buena reputación. Para los que estaban a su alrededor, y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 11. Dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente o la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Esas son las características de una mujer virtuosa reflejadas en la vida de Ruth. Veamos ahora cómo era el carácter de Boaz. Boaz era un hombre piadoso, al igual que Ruth, una persona que se había convertido realmente al Señor. Y tal como nos enseña Jesús, esa piedad que había en el corazón de Boaz, y que abundaba en el corazón de Boaz, se reflejaba en la manera en la cual Boaz hablaba. Su boca hablaba de lo que abundaba en su corazón. ¿Y qué es lo que dice la boca de Boaz? Capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a sus segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y en el capítulo 3, versículo 10, vemos otra vez que parecería que esta era la manera normal en la cual Boaz se relacionaba y hablaba con todo el mundo, bendiciendo a todo el mundo, nuevamente reflejando lo que había en su corazón, una piedad real. Y dice el versículo 10 del capítulo 3, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Así que vos no solamente era un hombre piadoso y su boca lo confirmaba, sino que también aplaudía lo bueno, como
pasa aquí con Ruth. Él aplaudía lo bueno, aunque eso fuera en contra de la costumbre. Dice él, no fuiste en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Él aplaudía, reconocía en otros lo bueno, los animaba a seguir adelante, a pesar de que eso no sea lo que la cultura o la costumbre o la sociedad de ese entonces reconocía como bueno o procuraba. También Job era un hombre con un carácter respetuoso en su acercamiento al sexo opuesto. Vemos en el capítulo 2, versículo 8, que sigo diciendo Job, no sé por qué, pero es Boz, dijo a Ruth, oye, hija mía. Oye, hija mía. Él no utilizó, obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Pero él no utilizó, ni hubiera utilizado ninguna de las expresiones que utilizan hoy los hombres para acercarse a las mujeres. Ya no es necesario recordar algunas de ellas porque ustedes las conocen. Dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí estarás junto a mis criadas. Él era respetuoso en su acercamiento y en sus palabras, en la forma en la cual se dirigía al sexo opuesto. Pero también era un hombre de buen trato, incluso hacia los extranjeros. Dice el versículo 9 del capítulo 2, mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan tus criados. De buen trato. Pero él también era un hombre obediente a la autoridad. Él era un hombre que cumplía las leyes. En medio de una nación o en medio de una época, recuerden, en la cual todo el mundo hacía lo que le daba la gana o lo que creía bueno, Boz era un hombre con un carácter obediente a la ley de Dios. Capítulo 3, versículo 12 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Y por último, capítulo 3, versículo 13, nosotros vemos que Job también, Boz, ya ustedes saben cuando yo diga Job, traducen automáticamente Boz, ok. Boz era un hombre fiel, cumplidor de sus promesas. Él le prometió a Ruth, yo voy a redimir, y en el capítulo 3, versículo 13, dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime, bien, redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Y vemos en el capítulo 4 que eso fue exactamente lo que Boz hizo. Cumplidor a sus promesas, un hombre fiel. Entonces, como paréntesis aquí o como una aclaración, con todo esto yo no quiero decir que un carácter como el de Ruth garantiza que tú vas a tener un hombre como Boz, ni viceversa. No es ese mi punto. Mi punto es que no es correcto, lo que pasa mucho, no es correcto buscar cierto tipo de carácter en otro cuando uno mismo ni siquiera se preocupa por trabajar o cultivar un buen carácter. Yo quiero un chico o una chica de tal carácter, pero uno descuida el propio. No, eso no es correcto. Y Ruth, el libro de Ruth nos recuerda esto. El carácter de Ruth para las mujeres y el carácter de Boaz para los hombres es digno de imitar. Y mi invitación es que los imitemos. Por lo tanto, sabiendo que la gracia de Dios que obró en Ruth y obró en Boaz es la misma gracia que está disponible para nosotros hoy en día. Y aquí hay un punto muy importante, que es mi tercer punto, y lo he titulado en una forma de pregunta: ¿qué es más importante para ti? ¿Qué es más importante para ti? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que el relato de Ruth nos provee de una serie de preguntas para descubrir o confirmar eso que es más importante para nosotros. ¿Qué es lo más importante para ti? Yo pregunto en esta noche. Si no es Dios, entonces eso es un ídolo
que debes destronar de tu corazón. Si es Dios, si es el Dios de la Biblia, entonces tienes razones más que suficiente para tú alegrarte. Nótese el razonamiento de Noemí cuando les dijo a sus nueras que volvieran a su tierra. En Ruth 1, 11 al 13. Escuchen cómo es el razonamiento de Noemí. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué era lo que estaba diciendo Noemí aquí? Básicamente, Noemí les estaba diciendo a sus nueras que si ellas todavía querían encontrar a alguien con quien casarse, debían dejarla. Debían dejar a Noemí y volver a su tierra. Y para Noemí solamente habían dos opciones. Opción número 1, se van, ustedes no me siguen, se van y se casan. O opción número 2, se quedan y no se casan. Esas eran las dos opciones que Noemí veía. Pero Dios tenía una tercera opción para Ruth. Tú te quedas y te casas. Y hermanos, ese es nuestro Dios. El Dios que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él tenía un plan que Noemí en ese momento no veía. Este es el Dios que nosotros tenemos. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver y para quien nada es imposible. Así que Noemí dijo, número 1, que ya ella era vieja. Número 2, que si ella milagrosamente diera a luz hijos en ese mismo día, ellas, sus nueras, no lo esperarían hasta que fueran grandes. Si ellas seguían con Noemí, en conclusión, estaban perdiendo toda esperanza de matrimonio. Básicamente eso era lo que le estaba diciendo Noemí. Ellas estaban, si ustedes se quedan conmigo, están renunciando a casarse. Orfa, una de las mujeres, dice el texto que se fue. Pero ¿cuál fue la respuesta de Ruth? No me ruegues, versículo 16, que te deje y que me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth escogió a Noemí, Ruth escogió al resto del pueblo de Dios y Ruth escogió a Dios. ¿Por qué? Por encima de un futuro posible matrimonio. Es cierto que Ruth se casó luego, como vemos en la historia. Pero cuando ella dijo esas palabras a Noemí, no me ruegues que me quede. Cuando ella dijo esas palabras a Noemí, ella no estaba pensando que se iba a casar. Para Ruth, en ese tiempo, la soltera, Dios demostró ahí, Dios era más importante que un futuro matrimonio. Ella escogió estar con el pueblo de Dios, aun si eso significaba que nunca se iba a casar. Y la pregunta es, ¿qué es más importante para ti? ¿Un matrimonio o tu relación con Dios? Si tener una relación con Dios significara que nunca te casaras, pregunto, ¿aún así tú escogerías a Dios? Responde esa pregunta sinceramente y ahí tú vas a ver qué es más importante para ti. Ahora, yo quiero que veamos las palabras que Boaz dijo de Ruth, versículo 11 y 12 del capítulo 2. Y respondió Boaz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Nótese otra vez cómo Boaz describe lo que Ruth hizo. ¿Cuál fue la descripción que Boaz dio de Ruth? Dice, dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Eso es grande. Has venido a un pueblo que no conociste
a Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Al dejar padres y al dejar tierra natural, ¿qué estaba dejando Ruth? Básicamente, o en cierto sentido, Ruth estaba dejando todo lo que le brindaba seguridad en esta tierra, padre, madre, el vivir en la tierra donde ella era conocida y nació. Y no estaba dejando Ruth su seguridad para ir a un país desarrollado donde había promesas de bienestar, no, sino que estaba dejando todas esas cosas que le brindaban seguridad terrenal para ir a un país desconocido. Y un país desconocido que lo único que ella sabía acerca de ese país era que había hambre. Ruth dejó su seguridad terrenal para encontrar su seguridad en Dios. Por eso es que se dice de ella que ella fue a refugiarse en Él. Ella fue a refugiarse, a cubrirse bajo las alas de Dios. Y nuevamente, aquí viene otra pregunta que nos provee el libro de Ruth. ¿Qué es más importante para ti? ¿La seguridad terrenal que puede proporcionarte una persona? ¿La seguridad terrenal que puede proporcionarte un lugar? ¿O la seguridad que puede proporcionarte Dios? Si Dios te llamara ahora mismo, en este mismo momento, a dejar a las personas que tú amas y a la tierra donde tú vives, donde tú estás trabajando, donde tú has crecido, donde tú conoces cada esquina, para irte a un lugar desconocido, ¿aún así seguirías a Dios? La respuesta a esa pregunta entonces revelará qué es más importante para ti. Si a ti se te concediera como soltero ver el futuro y tú vieras que de la única boda que tú vas a participar es de las bodas del Cordero, aún así yo pregunto, ¿cultivarías tú tu carácter con gozo? Nuevamente, esa pregunta revela qué es lo más importante para nosotros. Y ya para terminar, mi último punto lo he titulado La última boda. Porque nosotros podemos ver en el libro de Ruth a un Dios soberano formando parejas. Él trajo a Ruth, una mujer virtuosa, a la vida de Boaz, y Él trajo a Boaz, un hombre de verdad, a la vida de Ruth. Pero eso no es todo lo que nosotros vemos en el libro de Ruth. Nosotros vemos a un Dios soberano trayendo a un novio, a un esposo a su iglesia. Nosotros vemos a Dios orquestando todo, no solamente para traer a Ruth a la vida de Boaz y Boaz a la vida de Ruth, sino para traer un novio, un esposo a la vida de su iglesia. Boaz, dice el capítulo 4, versículo 13 y 17, se casó con Ruth y ésta dio a luz un hijo, Obed. Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Como ya muchos de nosotros sabemos, de la familia de David vino Jesús. Y este Jesús, hermanos, tiene muchísimo más virtudes que Ruth, sin ninguno de sus defectos. Y un hombre de verdad es Jesús, con todas las buenas cosas de Boaz, elevadas a la infinita potencia, y ninguno de los defectos de Boaz. Por lo tanto, hermano, el punto que yo quiero que nosotros abracemos en este punto del sermón es que si tú tienes una relación con Él, si tú tienes una relación con Jesús, tú tienes a alguien, no como Ruth y Boaz, sino a alguien mucho mejor que Ruth y Boaz. Y Él es el motivo, Jesús, por el cual tanto los solteros como los casados pueden estar alegres, porque tienen una relación con Jesús. Jesús es tan misericordioso que siendo Dios se hizo hombre,
pero no para redimir a personas que lo amaban, no para redimir a sus parientes como vos, sino para redimir a sus enemigos. Jesús es tan fiel que a pesar de ver en Getsemaní todos los terrores de la ira de Dios que le aguardaban, Él prosiguió adelante tal como lo había acordado. Él es tan persistente que no se detuvo hasta salvar aquello por lo cual Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no solo decía ser bueno, sino que también lo demostraba para con todos. Y Él fue de tan buena reputación que ni siquiera sus enemigos pudieron señalar algún pecado en Él. Él fue obediente también a la ley de Dios hasta el punto de morir en la cruz. Y este Jesús, el novio que Dios estaba preparando para su iglesia y que vemos a Dios orquestando todo desde el mismo libro de Ruth, este Jesús, el novio de su iglesia, murió en lugar de su iglesia. Él resucitó y ascendió a los cielos, pero no abandonó a su novia, sino que Él envió a su Espíritu para que habite en ellos y los haga cada vez más como Él. Y un día Él va a regresar, hará a su novia tan gloriosa como Él es y se casará con ella. Y esa, hermanos y amigos, es la última y esa es la más importante boda de todas, de la cual tanto los solteros como los casados cristianos van a participar y van a disfrutar por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias. ¿Qué Dios hay como tú? No lo hay. Un Dios que has planeado todo desde la eternidad en detalle y que todo lo gobiernas inalterablemente, llevando a cabo cada uno de tus planes para la gloria de tu nombre y el bien de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Al mismo tiempo, ayúdanos por tu Espíritu, por esa gracia que tú das, a ser más como tú quieres que nosotros seamos. Gracias, oh Señor, por Jesucristo, aquel a quien tú enviaste para salvarnos de nuestros pecados, aquel a quien tú enviaste y aunque ascendió a los cielos, continúa intercediendo por nosotros y a través de su Espíritu obrando en nosotros para que nuestro carácter sea cada vez más como el suyo. Y esperamos, recordamos y anhelamos ese día en el cual Él regresará y seremos perfectos como Él y disfrutaremos de las bodas del Cordero, disfrutando de aquel que es el perfecto, santo e incomparable, el varón perfecto, quien se enamoró de su iglesia y dio su vida por ella. En su nombre nosotros oramos. Amén.